lugar, transmitiendo en directo en la radio Debe, en la radio de las Madres, en la 530, recibiendo la antorcha olímpica de la militancia y la comunicación de manos de Amadito, aquí con este maravilloso equipo de Minutos Contados. Dentro de todas las cantidad de tópicos y disparadores de pensamientos con los que me pude encontrar cara a cara esta semana, esquivando también la desazón, que es algo que más que una recomendación es menester hacer, porque es muy fácil bajonearse en los momentos adversos y en los momentos malos. Recién veíamos la magnífica puesta de blanco sobre negro, de las puestas de los puntos que le puso Roberto Caballero a Héctor Daer, que es la cara visible de un gremialismo que está completamente oxidado y sulfatado, que en estos tiempos casi permite ser la cuña o el escalón que le falta a la escalera de la ultraderecha para intentar aplicar una retracción de derechos laborales, donde ya hasta ni siquiera disfrazan la reforma laboral que tienen abarajada en ciernes para empujarla con este envión anímico para dañar un poco más la economía y precarizarla hacia el abismo de 1910. Es la CGT que por ahora permitiría esta situación. Yo estuve hablando con gente de la CGT, con algunos dirigentes esta semana, porque realmente quería saber el punto sobre el cual se van a postular ante esta inclemencia de derechos laborales que propone que Argentina tenga 60 horas semanales divididas en 12 horas diarias de laburo en 5 jornadas a la semana, o en su defecto la oficialización del sexto día laboral. Es decir, se propone la jornada de 12 horas, pero en su defecto, para aquellos que pasillo o ventanilla no prefieran trabajar 12 horas, tengan que trabajar el día sábado sí o sí, y sea un día común, un día laborable. Esto sucede mientras en el hemisferio norte, en los países de mejor educación, instrucción, formación y defensa de lo propio, ya se libera el día viernes para configurar una semana de 4 días laborables de 6 horas y 3 días de esparcimiento. Esto se da en esta Argentina que nos tiene choqueados. Milei estaba choqueado después de la sandunga que se comió en la provincia de Buenos Aires en el mes de septiembre, y ahora los que estamos balbuceando y buscando a tientas el protector bucal somos nosotros. Y además con desavenencias entre los propios, con remitos de envío de culpabilidades que no suman para nada, pero no hay que plegarse a la discordia. Creo que tenemos que no dejarnos atormentar y ensordecer por la circunstancia actual, mantener la calma, como decía el Tata Cedrón recién, agruparnos entre los propios,
confortarnos entre los cercanos, porque esta serenata va a ser larga, porque los inconvenientes que tiene el gobierno de Javier Milei los sigue teniendo, por más que haya tenido la anuencia de Estados Unidos para sobrellevar estas elecciones. Lo único que consiguió es una prórroga, pero los verdaderos enemigos de este equilibrio fiscal y de esta paridad cambiaria y de la inflación todavía retenida están a la vuelta de la esquina. Así que nada, no los voy a aburrir con esta perolata, pero lo que quería que tengamos en claro es que dejemos pasar algunas en este tiempo, no salgamos al cruce de nuestros vecinos, amigos, dejémoslo que todavía están con la efervescencia del triunfo. El fútbol da revancha, la política también, y cuando se metan con los derechos laborales, una gran parte del pueblo va a estar en la calle, otra gran parte del pueblo le va a caer la ficha de a dónde se metieron, y cuando a la gente le empiecen a pagar otra vez con Luncheon Tickets, se va a dar cuenta que no eran un suplemento del sueldo, sino que eran un detrimento del sueldo. Así que, nada, bienvenidos y bienvenidas. Esta radio tiene por función social desde su creación una de las misiones menester es mantener a la población con su autoestima a salvo, con el semblante en alza y la frente también alta. Así que, por misión adquirida de Manos y Pañuelos de Eve y las Madres, tenemos la obligación de no entregar nuestra bandera de la alegría. Gracias por estar aquí. Gracias. A continuación, toma la palabra la excelentísima señora vicepresidenta de este programa, la señora Luciana Glesser. Un aplauso para Luciana. Qué elogios tan poco creíbles. Forzate un poco más la próxima como para que tengan algún principio de verosimilitud. Bueno, por estos inmerecidos elogios, muchas gracias Camilo García y también por tus palabras. Realmente estoy contenta de que estemos acá en el Pulqui Radio Bar, en este sentido, ¿no? Remarcando la juntada. Hoy es un día de encuentro colectivo porque es el día del orgullo gay y vamos a estar bailando. Bailar para quienes de alguna manera nos sentimos proscriptos, cancelados, es liberador. Vamos a seguir bailando después en lo de Camilo García, que va a pinchar a la tarde, ¿no? Vamos a seguir bailando. ¿Te molestó lo que dije? No, me encanta. No me voy a... Es una tentación para uno defender siempre a sus jefaturas. Digo, esto con todos los jefes que uno tiene, uno va a dar el cuerpo y salir a defenderlo. No me estoy refiriendo a vos, Camilo García, en este caso. Pero bueno, vamos a ir a escucharte, la vas a romper seguro a la tarde, a seguir bailando. Y voy Sí, mantener la alegría, ¿no? Si me consigo una novia, vamos las dos. Dale. Muy bien. A ver, hay un dato. Expliquemos el chiste. Hay un dato que se conoció en el día de ayer, porque por lo de novia. Sí. Digo, uno se enamora de personas, sí, o de también objetos. Y por de las dos que dijiste. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me presentó un ojo de bife una vez. Ahora está obligado a presentármelo, o sea, todos los meses. Porque después uno quiere... Te presento un ojo de bife. Claro, pero después uno no, el deseo del ojo de bife no es cualquier ojo de bife, es ese ojo de bife, sí, no importa el género, la carne, es ese ojo... Lo sentiste en carne propia. Bueno, nunca mejor dicho. Te estoy contando el intercambio con más carga erótica que tengo en estos días, o sea, con el ojo de bife, lo más parecido. Bien. Entonces, para decir que no vale el género, sino que uno lo que elige son personas, y bueno, cuando uno tiene un grado de selectividad tan grande...
Yo soy selectiva para con los hombres, nunca me pasó con una mujer, me encantaría enamorarme de una mujer, quizás hoy sea el día, no pierdo las esperanzas. Pero hay un dato que se conoció ayer con el cambio en el medio, el cambio de gabinete y este baile de sillas, que da cuenta de dónde se está sosteniendo el modelo económico de Javier Milei, cuál es la sostenibilidad de este esquema económico que está únicamente garantizado por Scott Bessent, por el Tesoro norteamericano, y va a depender de la capacidad que tenga Scott Bessent de clonarse, porque es abismal la compra de dólares por menos del 4% de los argentinos. Estamos hablando de que 1.800.000 personas adquirieron solo en septiembre 7.700 millones de dólares. Es la mitad. Bueno, ahí está la pregunta. Bueno, Scott Bessent puede clonarse, sí, a diferencia de Conan, sí, porque es el emisor de la moneda y claramente emite este papel que está sosteniendo este nivel. 7.700 millones, formación de activos externos, entra todo, viaje al exterior, plataformas. Si vamos a lo que es compra de dólar billete, reventamos los home banking, 6.500 millones de dólares. Entonces también uno piensa, cuando Trump dice, no, los argentinos se están muriendo, los argentinos están en las últimas, y el ritmo de compra de divisas es realmente histórico, no hay precedentes. Entonces, ¿quién compra esos dólares? ¿Quiénes son ese 1.800.000? El 25% de los de arriba. Estamos hablando menos, digo, si concedemos esos números del censo que dice que somos 47, que son números que también muy problematizados, poca certeza sobre ese censo, pero si concedemos 47 millones, estamos hablando de 1.800.000, te da 3,8 algo. Ese porcentaje de la población claramente son quienes exportan, ¿no? Que este modelo es a quienes está favoreciendo mucho, ¿no? Los, por ejemplo, el complejo agroexportador, que liquidó las divisas, está volviendo a comprar las divisas que le aportó, pero también los petroleros. Ahora bien, en 6 meses superaron en un 169% los desembolsos del Fondo Monetario, esto es un dato del CEPA, 169% arriba de lo que puso el fondo. Entonces, están comprando más dólares de los que consiguen por exportaciones. ¿De dónde sale esa diferencia? Claramente de la timba financiera, y ahí es un especialista Scott Bessent en sostener este negocio. Ahora, bueno, con esto se abre el tercer proceso de endeudamiento, claramente sostenido por la Reserva Federal, porque se trata de multiplicar dólares de manera ficticia. Ahí sale el festival de obligaciones negociables de esta semana. Tecpetrol, el brazo petrolero de Techín, sale a colocar 750 millones de dólares a una tasa del 7,6, una tasa más alta que la que tenía a principio de año. Incluso YPF llegó a un acuerdo con un banco panameño, no da la tasa, muy opaco ese acuerdo para que le financie exportaciones. Todos esos son dólares que entran al mercado único y libre de cambios y generan esta rueda de dólar ficticio. En un modelo económico a nivel global, ya donde las burbujas, cuando estallan, es normal. Estalla la convertibilidad y tenemos decenas de muertos, pero es el estallido de una convertibilidad que por lo menos, bueno, duró 10 años financiada también con la plata de las privatizaciones. Entonces, para cerrar, eso es lo normal y es el ciclo que va a suceder en el momento en el que Scott Bessent ya no pueda seguir clonándose, o los BlackRock de este mundo que están sosteniendo esta burbuja, que claramente va a estallar, pero no tenemos idea cuándo, porque sí tiene la capacidad de clonarse y sí es el garante de la reproducción de los dólares. Entonces, ellos son los normales, nosotros vamos hoy a la marcha para reivindicar nuestro derecho a ser monstruos. Muy bien. Y hablando de marchas, el hombre que no se pierde ninguna marcha, realmente lo esperan que llegue, porque si no, no arranca la marcha. De hecho, hoy me voy de acá a la marcha. Hoy te vas. No me voy con vos en el auto, que me lleves. Vos arrancás la marcha, vos le das puntapié inicial a la marcha. Sí, me voy a poner Sergio Rodríguez, un aplauso. Gracias. En la calle, una de las figuras. Me voy a poner un poquito serio. Sí. Y hablando de... Te voy a nombrar a 2 personas, a Bilardo y a Néstor. Bien. Cuando Goicoechea, yo le cortaba el pelo a Goicoechea cuando hacía los goles en el 90. O sea que lo esperé en la casa. Cuando volvió de la Casa Rosada, me rompieron el vidrio de mi peluquería, porque los padres de Sergio vivían arriba, y estaba Bilardo. Subió Bilardo en un momento y le dijo a Sergio que estaba eufórico, obviamente, porque él se fue siendo casi nadie y cuando volvió no podía caminar por la calle. Héroe, claro. Exacto. Y Bilardo lo paró.
en el pasillo de la casa de los padres y le dijo, Actualo, por favor. lo voy a Tengo actuar, ganas que lo actúe. lo voy a actuar. Y le dijo, mira, ahora estás acá, o sea, estás 10, tenés que bajar a 5, porque en algún momento vas a estar en 3 y vas a poder volver a 5. O sea, eso a la militancia, ¿no? A ver, decirlo de vuelta para... Digamos, cuando ganamos nos ponemos 10 y tenemos que bajar un poquito. ¿Para qué? Para que cuando estemos en este momento que estamos ahora, porque estamos tristes, porque aparte el peronismo no le gusta perder, a nadie, ¿no? Pero en particular al peronismo, porque sabe construir poder y ha tenido poder por mucho tiempo. Entonces ahora estamos en 3, vamos a ponernos en 5. ¿Y qué significa ponernos en 5? Hacer lo que no hicimos, ¿no? Porque yo el otro día interpelé debajo de la casa de Cristina a los militantes que cantaban la gloriosa JP. Y había unos 8.000 militantes debajo. Y nosotros en la marcha de los jubilados estamos solos. Esos militantes lo único que saben es cantar con una bandera. Entonces, cuando cantamos la gloriosa JP, tenemos que saber qué significa y la responsabilidad que lleva cantar eso. Cuando cantamos que somos los soldados de Perón, tenemos que saber qué hace un soldado de Perón. Y les voy a contar con otra cosa. En el 2009, que Camilo lo he contado muchas veces, cuando Néstor perdió, yo estaba en Olivos con Néstor, nadie se animaba a subir al primer piso, y justo yo hablé porque el perro se iba y me dice, vení para acá, y subí. ¿Saben lo que me dijo Néstor cuando perdimos en el 2009? Perdimos, ¿no? Le digo, sí, qué cagada, me dijo, así. Y dice, mañana tenemos que empezar otra vez. Hoy vamos a dejar que se emborrachen con el éxito. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dejemos que sigan haciendo, que se emborrachen con este éxito que no tiene fundamento, que es un voto que no tiene consistencia y que es un voto odio. Y nosotros vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer, que como militantes tenemos que ir al territorio. Y como peronistas tenemos que estar unidos y organizados. Eso es lo único que quiero decir. Muy bien. Viste que me sale a hablar como político. Sí, sí, te veo hablando como político. Me hiciste acordar a Gerardo Romano cuando tuvo ese acto. ¿Se acuerdan que un día habló No, porque Gerardo estoy Romano? muy enojado yo con las internas en público. Sí, no es lindo eso. Pero bueno. Que pasa. No es lindo eso que pasa. Bueno, pido también un fuerte aplauso para el otro Sergio, el señor Sergio Albamonte. Reconocido por su talento para la información deportiva, pero también por su sensibilidad, además uno de los tipos más buenos que conozco, probablemente de los más buenos que existan en este planeta. Hoy pago el almuerzo. No, me quedé pensando en lo que decía Sergio, Luciano. Recibimos un golpe muy fuerte. Yo después seguí el vivo de Sergio debajo de en San José, 11 a la noche. Uno miró mi vivo. No, sí lo siguen miles y miles de personas. Sí. Es una falsa humildad esta. Y se veía eso que está diciendo ahora acá. Él se lo decía a la gente ahí mismo. Sí. No era que ahí estuvo, preguntó, se fue y ahora se sigue y la gente, muchos ni le contestaba. Sí, fue un domingo horrible, que creo que nos pasó a todos. Y me quedé pensando, ya que lo metemos con el fútbol, en septiembre nosotros éramos la Liga de Quito, le habíamos hecho 3 goles al Palmeiras y el otro día, y el domingo fuimos al Palmeiras, nos hicieron 4 goles y nos dejaron afuera de la Copa Libertadores. Y creo que acá me parece, después se puede profundizar, los intendentes cuidaron su quinta en septiembre, yo viví casi toda mi vida en Quilmes, ¿sí? Cuidaron su quintita, tuvieron sus votos y ahora arreglátela sola. Ya había pasado también en otros años, es muy normal esto, pero bueno, lo importante es no separarnos, unirnos y pelear contra esto que se viene, que la reforma laboral va a ser muy violenta por las cosas que uno va leyendo, de sacarte vacaciones, o estaba leyendo que te pueden dar 2 semanas y ellos cada 2 años te tienen que dar sí o sí una semana en el verano. O sea que eso lo va a garantizar. Es una tómbola, o sea, cada... Claro, lo garantiza el dueño de la empresa. El dueño de la empresa te lo quiero dar, pero ya está, si ya perdés las vacaciones. Te pueden dar las vacaciones en octubre o en mayo. Cuando ellos quieran.
Pero si vos te vas a pensar, ya empezó ahora. Cuando sacaron estos feriados Puente. turista, le pusieron no laborable. Ninguna empresa te lo da. O sea, anda a trabajar. Si vos le das el poder, ellos te van a mandar a trabajar, no te tienen que pagar hora extra, no te tienen que pagar nada. Si tienes ganas, te dan uno cada año, pues le conviene capaz parar las máquinas y no estar manejando. Pero ya empezó con pequeñas cosas y otra es en la baja de productividad que hay. Yo no entiendo cómo vamos a mostrar, ¿no? Hay empresas que donde yo trabajo, por ejemplo, bajó entre 30 y 40% de los últimos años. O sea que ya esta reforma viene de a poquito y ahora este tipo, sabemos, cuando se agranda, va por todo, no le importa nada. Así es, sí, tal cual. Dentro de las reformas laborales, que son las que más creo van a impactar en la opinión pública, a pesar de la complicidad de algunos comunicadores o menticomunicadores. Muchas gracias por venir a todos. Y después, bueno, con respecto a lo menos importante, lo más importante de lo menos importante, como alguien decía por ahí del fútbol, ayer hubo un duelo entre Carlitos Di Mare y Gary Castro. Sabés que yo tenía mucho miedo. Ayer jugó Newell's contra Unión de Santa Fe, el Tatengue ganó 1-0. Vi todo el partido con el debut de Bernardi, ¿no? Y no sabía qué decir hoy. Bueno, sí, ganó Unión que viene ganando de visitante. De los últimos 6 partidos ganó 4. Es el equipo que mayor cantidad de puntos que tiene de visitante. Y la figura fue Tagliamonte, el arquero de Unión. El cambio de técnico lo hizo bien a Newell's, aunque no le dio el resultado, puso varios chicos. ¿Quién es el técnico de Unión? Berardi, que era un histórico de Newell's Old Boys. No, pero el técnico de Newell's. Sí, de Newell's. Cambió el técnico. Pero no le fue bien. No, pero el equipo, si vos veías. Está mejor el equipo. El equipo que jugó hasta hace 15 días con Fabiani y eran 2 equipos totalmente distintos. Vos veías las ganas que tenían, yo no sé si estaban en contra del Ogro. Acá hubo limpieza, ya echaron a Benedetto que se fue. ¿Lo echaron a Benedetto? Y le dijo que no lo iba a tener en cuenta y Benedetto rescindió. Y Benedetto no hace un gol desde el 2024. O sea, está salado, está ya salado. Ya está medio de vuelta. Y después hubo otro partidazo, fue de Rosario Central, Instituto de Córdoba, ganó el equipo. ¿Cómo le dan penales a Rosario? Creo que tiene más penales que partidos jugados, ya es increíble. Ganó 3-1, Rosario. ¿Estaba bien dado el penal? Para mí sí, pero se lo dan solo a Rosario. Yo creo que a otro equipo no se lo dan. Ganó bien, con un buen partido de Di María, y Rosario ya se clasificó para la Copa Libertadores, se aseguró el primer puesto anual y se aseguró también ya jugar para el octogonal final. Y después San Lorenzo, con un golazo de Cuello, venció a Riestra 1-0, y el equipo de Ayudé, que ayer hubo una reunión en Ayudín. En AFA, que reunió Tapio a todos los expresidentes de San Lorenzo para ver si lo salvan a San Lorenzo. Hubo un dirigente, que ya me voy a recordar el nombre, dijo por qué habían invitado a Moretti, y Tapia le dijo, esta es mi casa, invito al que quiera, si no andate, y se fue. Y dijo que quería ir por la justicia, y Tapia le dijo, si van por la justicia, desafío a San Lorenzo. Por eso San Lorenzo nos pega una, está de golpe en golpe. Y después, bueno, hoy tenemos algunos partidos, Aldo Civi Independiente Rivadavia de Mendoza, que va a ir con suplentes, Barracas Argentino a las 4, Vélez Talleres a las 5, es muy importante ese partido por Talleres por no descender. Y o sea, Talleres puede descender contra Vélez, ¿no? No, pero está a un punto del descenso, quedan 9 puntos nada más. Y Vélez de local. Vélez viene bien, ya está casi clasificado. Independiente juega con Atlético de Tucumán, y el domingo que hay 3 partidazos para mí. Estudiante Boca a las 4, y después el partido que a mí más me gusta, será por su hincha equipo del ascenso, es Godoy Cruz San Martín de San Juan. Godoy Cruz le lleva 1 punto a San Martín de San Juan, si gana San Martín de San Juan por primera vez sale del descenso, y Godoy Cruz viene muy mal últimamente, sería candidato a perder la categoría para mí. Y después 20-30, River Gimnasia, y después podemos ir hablando de los partidos del lunes. Buenísimo, gracias Sergio. Hoy va a estar con nosotros Martín Coan, siempre hablando de Boca, es tremendo lo que sabe, lo que ama a Boca. Y también dicen que quiere a Defensores Belgrano, tiene una simpatía por Defensores Belgrano. Sí, lo escuché. Vamos a estar un ratito hablando con él. También está Juanpi Gautier, que ya va a venir a hablar de su libro de rock, nuevo libro, nuestro querido amigo y ex compañero de Minutos Contados, Juanpi Gautier. Señor Carlitos Di Mare, ¿cómo le va? Buenos días, un aplauso para Carlos Di Mare. La vida y el canto, diría Carrizo.
Gracias, Camilo, buenas noches. Bueno, vamos a hablar con la gente que tiene muchas ganas de compartir sus opiniones. Les vamos a pedir que sean respetuosos, respetuosas, breves, así entran todas las opiniones. Perfecto, dale. Y empezamos por el señor. Nombre y colegio, barrio. ¿Cómo le va? Soy de Pergamino, hablando, es decir, no soy local, aunque vengo con cierta Muy bien. frecuencia. Bueno, sí, hay que aguantar el topetazo. Por una cuestión de edad, soy de la misma generación de Néstor y Cristina, y ahí lo que el amigo hablaba de la juventud peronista. Bueno, todo esto hay que sobrellevarlo, empezar de nuevo todos los días con militancia, con trabajo y esperando desde la base seguir pidiendo y tratando que los dirigentes logren sintetizar y unir y representar, como dijo Cristina, ¿no? Estamos todavía con la ola, nos pegó una revolcada y tenemos que acomodarnos la malla de nuevo y seguir para adelante, así que eso es lo que nos queda, trabajo y unión. Se nos vieron las tarlipes más o menos, ¿no? Con la ola que nos llevó Se nos vio todo. Se nos vio la malla. Ay, ay, ay. Ahí está. Bueno, Nos pasó seguimos. lo de Neustadt. No. No. ¿Cuántas imágenes que no queríamos recordar? Señora, ¿usted quiere opinar algo? ¿Está contenta con el resultado de la selección? Estoy desconcertadísima, la verdad que no sé ni qué opinar, estoy tratando de escuchar a la gente que por ahí tiene más información, pero no puedo creer que la gente más rota, la gente a la que destruyó, sea la que lo apoya y que sigan teniendo esperanza, no puedo entender. Ahora lo de la reforma laboral, jubilatoria, impositiva, ¿no? Es toda una locura y no sé si no se entiende, yo tampoco entiendo. Yo tampoco. Camilo, seguimos hablando con las personas. Sí. Señor, ¿usted de acuerdo con trabajar 12 horas? No, por supuesto que no. No quieren trabajar, Camilo. Veo cómo es. Que agarre la Sí, el pala otro el día señor. en una encuesta en la televisión a un señor Ya le trabajé decían. 30 años. Claro, claro. Y ya 12 horas ahora no creo. Pasó un señor, usted lo vio el otro día, pasó un chico y estaban haciendo una nota a un señor, un jubilado, y el pibe decía, hay que levantarse temprano, y si uno se levanta temprano. Y bueno, ¿qué va a hacer? Uno trabajó más de 12 horas. Claro, Ya sí, ha trabajado más. No es que es nuevo para uno. Sí, No. sí. Yo he trabajado privado. Y aparte, esto no permite, en la jornada de 12 horas, no permitiría, que es algo que todo el mundo todos tenemos, un segundo o tercer trabajo. O sea, eso es casi una esclavitud, porque la jornada de 12 horas no solamente perjudicaría en ese trabajo y esclavizaría y precarizaría en ese trabajo, sino que además impediría el trabajo suplementario que uno se toma para poder llegar a arañar dignamente más o menos a mitad de mes. O el esparcimiento. O esparcimiento, pero bueno. Bueno, continuamos por las mesas. Gracias, maestro. No piensa hablar acá la señora. Acá sí. Quiero comentar algo. No coincido con lo que acabas de decir en este sentido. Creo que las personas tienen que trabajar una jornada como máximo de 8 horas y tener un salario digno. No trabajar 12 y no les queda tiempo para tener otro laburo. No, digo, es lo que quieren. Yo no estoy a favor de las 12 horas, digo. No, para nada. No. Creo que sí, claro. Me imagino, pero me parece que ese argumento es devastador en el sentido de que tenemos que ir por los derechos, ¿no? Por supuesto. Uno. No, por supuesto. Me parece que es importante que el campo nacional y popular explique los graves desafíos en los que nos enfrentamos. ¿Qué significa la deuda? Y el modelo que van a implantar de extractivismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa la reforma del Código Penal? Porque es a través de esa reforma que van a poder sostener con represión, con matanzas, con penalización y con criminalización toda su política económica. Y yo no escucho al campo nacional y popular pronunciarse sobre ese tema. No lo escucho. Entonces me parece que es urgente salir a abrir la boca y a decir
nada, estamos esperando, entonces dicen, bueno, esto se resuelve con la calle. Sí, se resuelve con la calle, se resuelve con distintas instancias, pero también se necesita una dirigencia un poquitito más proactiva y que no se estén peleando si Axel quiere o Cristina quiere o Máximo, la Cámpora o no sé qué. Bueno, eso no. Me Muchas gustaría gracias. decirle algo a la señora. La primera que se pronunció y habló de la deuda y lo dice cada vez que habla es Cristina. Esto es un problema de deuda, dijo Cristina. Pero hace mucho tiempo que lo viene diciendo. No, por supuesto, Ok. y yo considero que Cristina está injustamente detenida. No, y pero hablemos, porque usted dijo, nadie habla de la deuda desde el No, peronismo. pero me refiero que Cristina solamente lo diga, no alcanza. No, Es no, necesario Kicillof también lo ponerlo en dijo. agenda, discutir si se va a pagar, si no se va a pagar, cómo se va, porque creo que Cristina viene fijando agenda hace muchos años, incluso cuando estaba Alberto. Creo que está injustamente detenida y creo que hay que trabajar para que Cristina esté libre. Eso, bueno, Sí, no sí. lo pongo en duda, no lo dije porque me parece que los que estamos Sí, acá... sí. Y también tenemos nuestra por otro. solidaridad con el compañero Guillermo Moreno, que ha sido, le bajó el pulgar la Corte Suprema, ¿no? Que son los supremos más fascinerosos que existe, es el AMPA directamente y es el último eslabón de una cadena que maniata el desarrollo de la Argentina. Bueno, Carlitos, tenés tu presentación también. Sí, pero déjame que Una más, tengo que sí, pasar por acá porque... Sí, ¿no sí, quiere? sí, Dijo sí, que no, sí, dijo sí, que no. Sí, 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 porque ella cuando ¿Sí dice o que no? no la Sí, conozco, sí. quiere hablar. Habla por YouTube todo el tiempo y está acá también en el público. Es influencer. Sí. No te creas eso. Es más, me dan con un caño siempre porque me molesta la actitud de Máximo y de la Cámpora contra Kicillof. Brazos cruzados en discursos de Kisi. El otro día no sé a qué fue, vestido de negro, parecía que iba a un velorio. No es un velorio. No es un velorio haber perdido. Vamos a seguir Pero adelante. vestirse de negro no agarremos todos los. Yo me he visto de negro muchas Un veces y no comentario estoy. parecía. Menos mal que no quería hablar. Bueno, le digo a Cristina que yo la sigo amando, la considero la política más inteligente que ve, pero a años luz, lo que no ven otros, y le pido que continúe en esa, pero le aclaro que a Máximo no lo voy a votar. Igual me gustaría decir algo, la crítica en público y las internas en público nos debilitan, tanto como para vos, esa es mi opinión, como para Cristina, lo digo para todos. No hagamos críticas ni internas en público, esto es un lugar A público. través de los medios, ¿no? Por supuesto es mejor juntarse que. Claro, por Bueno, eso son internas. Sí. Carlitos, por favor, Bueno. queremos el recorrido de tu. Para presentar esta canción vamos a hacer un pequeño juego y te pregunto, Me encanta, personas esta parte del que, programa. figuras públicas, reconocidas, famosas, que se hayan pasado del radicalismo y se hayan acercado al peronismo. Santoro, Rinconet, que era Moró. alfonsinista. Moró. Moró. ¿Era radical, Rinco? Sí, dijo que era alfonsinista. Moró. Moró. ¿O era, Pero no era de la UCD? Lipovetsky, no. Lipovetsky. No sé, Lipovetsky, no no. vino nunca el peronismo. ¿Quién más? Santoro sí, ya lo Moró y dijimos. Santoro. Bueno, Raúl ahora vamos Alfonsín, a Ricardo. hacer un recorte. Ibarra en su Sí. momento. Ricardo, sí. Cobos. Alberto. Cobos. Julio Cobos, por ejemplo. Bueno, Julio Cleto. Julio Cleto. Y figuras de la música que sean reconocidos radicales y se hayan acercado al peronismo. Figuras de la música radicales. Luis Alberto Les Spinetta. doy una pista, lo mencionó hoy el Tata Cedrón. Creo que fue uno de los únicos músicos que mencionó el Tata Cedrón en la entrevista. Homero Mansi. Homero Mansi, acá Muy está, lo bien, sacaron, muy bien. ¿Cómo estudiaron, Estuvieron Bueno. prestando atención. Y al revés, figuras del peronismo que se hayan acercado al radicalismo. Figuras del peronismo que se hayan acercado. al Perón radicalismo. votó a Irigoyen. No, pero- Irigoyen. El primer gobierno de Irigoyen. Irigoyen, sí, es verdad. Nombró Bueno. a Patricia Bullrich. que El estuvo con gato todos los silvestre. partidos. El gato silvestre. No, Alberto. Eh, Dugan. bueno. Bueno, Chacho se complicó. Vamos a ir redondeando. Vamos a escuchar una canción compuesta por Homero Mansi
que, bueno, fue militante radical, revolucionario, estuvo en la fundación de Forja, después se acercó al peronismo, y la vamos a escuchar cantada por una figura del peronismo, que no digo que se acercó al radicalismo, pero en algún momento dijo: soy hombre de Leandro Alem. Lo dijo porque era parte de la letra de esta canción. Nelly Omar, Milonga del 900. Muy bien. Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. Uso fungia, lo macera, calzo, bota mi. Me gusta lo desparejo y no voy por la vedera. Uso fungia, lo macera, calzo, bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me he sanado. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay nada peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Sigamos construyendo Moreno. Sigamos proyectando, haciendo. Sigamos realizando obras, asfaltos, luminarias, escuelas. Sigamos mejorando cada día la seguridad. Sigamos haciendo de Moreno el lugar que siempre quisimos. Sigamos con Mariel, que vamos bien. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica y volá alto. Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros, despachante de aeronaves, tecnicatura aerocomercial, tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica o seguridad operacional. Contamos con sedes en Zona Norte, Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 44, Microcentro, Avenida Belgrano 1975 y en Zona Sur, Portela 615, Lomas de Zamora. Informe
Informes e inscripciones. Administración Carreras Cortas @frbelargaa.utn.edu.ar. Medrano 951, segundo piso, oficina 201. Teléfono 48 67 76 06. May Center Odontología. Imperdible promoción para sonreír. Implantes dentales 3x2. Consultanos al 011 50 31 39 59. Consultas sin cargo. May Center Odontología. SUTEBA piensa en vos y en cada docente de la provincia de Buenos Aires. Capacitación, participación, movilización, salud y tiempo libre. Seguimos creciendo con más y mejores beneficios en defensa de nuestros derechos y por la escuela pública. Estamos en toda la provincia. Solo faltás vos. Afiliate. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. ¿Cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? Libro compilado por el profesor Hugo Chumbita que delata junto a otros prestigiosos historiadores el carácter apócrifo del controvertido plan. Una de las primeras operaciones de inteligencia contrarrevolucionaria de los imperios español y portugués en América. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Minutos contados, el repaso veloz de una semana feroz. Juan Pigotier, que trae su libro Rock and Business. Ahí está, Rock and Business. Es muy cool eso de Rock and Freud. Rock and Rockefeller. Bueno, en este caso Rock and Business porque tiene que ver con el negocio de la música. Sí, que vos conocés bien. Conozco bien y particularmente qué lugar ocupa la música dentro de ese negocio. Que es algo que está bastante en discusión. Sobre todo con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y particularmente, aunque parezca algo que no está relacionado, sí está muy relacionado con el capitalismo y los nuevos consumos. Sí. Hoy la música convive con la gastronomía, con los teléfonos celulares. O sea, vos vas a Lollapalooza, nunca vas a ver tantos iPhones como ahí. Sí, sí. Como el lugar del iPhone. Todo se muestra en el momento en las redes sociales. Bueno, es el consumo de la pertenencia, el consumo de la atención. Viste que hoy es a ver quién llama la atención más tiempo. Sí. Bueno, y la música se empieza a correr, deja de ser protagonista, como fue en otro momento,
también hay que entender y saber, Camilo, que vos sos un gran escuchador de música y además trabajás con eso. Siempre hubo un negocio, o sea, los Beatles vendían los fotos, los pósters, la ropa, los cortes de pelo, los muñequitos, las películas y todo. Kiss, lo mismo. Merchandising. Los Ramones. Kiss vendió su marca en 350 millones de dólares. O sea, siempre hubo ese negocio. Pero ¿qué pasa? Hoy el mercado es mucho más grande. Es un mercado globalizado y con la música sola parece que no alcanza. Entonces tenés que empezar a meterle otros consumos. Sí, tenés que ser generador de contenido, tenés que ser... No solo eso, sino que tenés que ofrecer un paquete mucho más amplio en el cual vos podés estar, qué sé yo, en un show viendo a Paul McCartney y en realidad no te interesa Paul McCartney, te interesa mostrar que vos estás ahí. Te interesa comer el sushi o la hamburguesa. Y me va a sacar una foto, qué lindo lo que estoy comiendo. Qué lindo lo que estoy comiendo con Paul McCartney de fondo. Que por ahí a Paul McCartney en ese momento le está dando un infarto y está muriendo frente a millones de personas en todo el mundo, pero a vos no te interesa eso. Sí, si lo ves a Charlie con la silla de ruedas, te sacás la selfie. Te sacás la selfie con el que sea, no por el personaje en particular, sino por la selfie. Pásame el libro, Juanpi, que lo vamos a poner acá si estás más cómodo. Dale, muchas Aparte gracias. tiene una tapa, tapón, La tapa está buenísima, tiene prólogo de Pedro Saborido, uy, qué bueno. Que es muy interesante. Ahí Y el está el libro cable. son una serie de conversaciones con músicos, productores, managers, empresarios. Por ejemplo, a ver, hacete la lista de... Bueno, las Mario personas que- Pergolini, Fernando Moya, que fue manager de Fito Páez y socio de Daniel Greenbank durante muchísimos años. Marcelo Fernández Vitar, periodista de Clarín. Grande. Sí, Emanuel Respighi, periodista de Página 12. Sí. Juanchi Baleirón de Los Pericos. Ariel Minimal de PES. Pablo Baraglia de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sergio Rodman de los Fabulosos Cadillacs. Lito Vitale. Adrián Taberna, que fue el mezclador, ingeniero del sonido y sonidista además también de Cerati, de Soda Stereo, hoy de los Babasónicos. Tweety González, productor de discos como El Amor Después del Amor, y fue elegido por la Fundación Conex como el productor de la década del 2000, también productor de los discos de Cerati. Alejandro Ponlecica, DJ, que además fue director ejecutivo de Radio Nacional. Entonces, con él y con Martín Bonavetti, que fue subsecretario de Cultura hasta hace muy poco, hasta hace unos años, también hablamos de cuál es la función de lo privado y del Estado dentro del negocio de la música. Después hay gente de Spotify, gente de Flow. Así que es realmente interesante porque Spotify, que tiene toda una corriente ahora adversa. Spotify por ser es una empresa que financia los drones. Financia armamento. Armamento que se usa en Israel. El señor Daniel Ek, que es un nórdico, que fue el inventor de Spotify, no solo abrochó, por decirlo elegantemente, hasta su propia hermana, que fue inversionista en un primer momento de la startup, del comienzo de la empresa, sino que además es conocido y ha tenido que declarar en el Congreso de Estados Unidos y frente a la justicia norteamericana también, por la explotación de los músicos, porque él está vendiendo que, no, bueno, los músicos con esto tienen su propio ingreso, bla, 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 bla. Son migajas. Es una mentira total. Vos pensás que por cada millón de reproducciones, un músico puede ganar entre 400 y 700 dólares. Tenés que tener 1 millón de reproducciones. Vos imaginate una banda que tiene 4 o 5 integrantes. Son $100 por cabeza si tienen 1 millón si de tienen 1 millón de reproducciones. Sí. Salvo... Que sea Bizarrap, que tenés 100 millones de reproducciones. Claro, y ahí pero ganás. ¿cuál es la diferencia entre Bizarrap y la gran mayoría de los músicos? Que Bizarrap... Hay uno en 1.000 millones. Que más allá del talento, pertenecen también, porque el 90% de la música que uno escucha en plataformas pertenece a 3 compañías discográficas, que son Warner, Sony Music y Universal. El 3% de los artistas se lleva la atención del 97% de las escuchas. Del 90% de las escuchas. Es decir, hay un 10% que se está peleando por el pequeño resto, O sea, el 3% de los artistas se lleva el 90% de las reproducciones. Exactamente. Entonces hay
un 97% de artistas que se pelean por ese pequeño 10%. Bueno, es un tema que está muy en discusión. Hay otras plataformas alternativas, hay plataformas como Bandcamp, que tienen más que ver con la cuestión cooperativista. SoundCloud también. Yo tengo SoundCloud. SoundCloud también, después hay otra que se llama Suno, hay varias. Hay algunas bandas que se opusieron, decidieron sacar su música de Spotify, ¿no? Hay varias bandas, hay bandas que incluso es un tema... Café Tacuba, una. Café Tacuba, hay varias bandas que se están bajando de Spotify y hay una cuestión que está muy en discusión, que es el uso de la inteligencia artificial. El 30, vos pensás que se suben por día a una sola plataforma alrededor de 100.000 canciones. 100.000 canciones por día. Por día, sí, en todo el mundo. Nuevas. Nuevas, sí, sí. De las cuales el 30%, 28% exactamente, está generada por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no hay que pagar derechos. Ese es uno de los motivos. Y por el otro lado, el negocio de las plataformas es que vos permanezcas dentro de las plataformas. Sí. Entonces, hoy en día todo se empieza a manejar con respecto al humor o lo que se llama el mood de las personas. Entonces, si yo empiezo a mezclar en las playlists de Spotify o de cualquier plataforma con una convocatoria importante, música que yo no pago derechos y además a vos no te molesta, es decir, no tiene picos hacia arriba, no tiene picos hacia abajo, y yo no empiezo a poner música para correr, playlist para hacer running. Bueno, yo te pongo 4 o 5 canciones que a vos no te interesa qué es, pero vos lo seguís escuchando, porque pasa. Y así empieza a pasar, y vos empezás a transitar cada vez más tiempo dentro de esa plataforma. Yo igualmente, para los que no tenemos el Spotify pago, es imposible. Es imposible. Es una cagada, porque querés poner una canción y te tira otra. Y después tenés que esperar 3 turnos de otra canción más publicidades para escuchar la que vos querías. No solo escuchar. eso, sino también... O sea, Spotify trata muy mal a la gente que no se abona. Hay un tema que está sucediendo con la gran mayoría de las aplicaciones, incluso las aplicaciones que tienen que ver con el transporte, Uber, Cabify, qué sé yo, no tiene que ver con la música tanto, pero sí está sucediendo con Spotify también. Tiene que ver con las aplicaciones de los deliveries que empiezan a degradar su servicio debido a la gran cantidad de gente que las usa, sobre todo de la gran cantidad de gente que a partir de la pandemia empezó a usar, empiezan a poner ciertas dificultades, y esas dificultades son económicas. Es decir, si vos hoy querés pedir una hamburguesa que te la lleven a tu casa y querés que llegue rápido, tenés que pagar más. Siempre hay como los pasajes low cost de avión. Si querés que te puedas hacer el check-in una hora antes, más. Si querés elegir el asiento, más. Si querés... Claro, si querés llevar tantos kilos de equipaje, tenés que pagar un poquito más. Si querés llevar la valija... Me con eso. Sí, yo me he tenido que pagar esos recargos que... Sí, me mataron. Bueno, en el caso de... Lo barato salió caro. Siempre. En el caso de las plataformas que tienen que ver con la música, sucede algo similar. Hay que tener mucho cuidado porque el discurso es la democratización. No, bueno, ahora todo el mundo puede subir. Sí, yo puedo subir un tema mío a Spotify. De ahí a que alguien lo escuche, es un tema muy distinto. Hay un abismo. Porque hay tanta información, hay tanta cantidad de cosas, que si vos no tenés una campaña pagada por una compañía multinacional que realmente te ponga en los primeros lugares de la rotación y de la promoción, bueno, eso no existe. Y los músicos se están viendo realmente muy perjudicados por eso. Pero eso que alguien está diciendo lo verificás. Agarrás la cantidad de oyentes que hay, un músico independiente contra otro, capaz le ponen por mes 20 oyentes. Y con suerte. Con suerte, capaz son 19 el mismo, esos 20 oyentes. Sí. Y es un trabajo, yo me cuento con mis hijos y todo, no avanzan nunca, y presentan, trabajan, hacen publicidad, pero si no tenés nadie atrás, chao. Vos pensás que en los años 70, bueno, en los años 80 sobre todo, que hubo como una especie de crecimiento muy grande que tiene que ver también con la llegada de políticas neoliberales, donde se amplía el mercado y empiezan a suceder fenómenos musicales en distintos lugares del mundo. La globalización. Claro, la globalización particularmente es lo que la compañera Naomi Klein diría la doctrina del shock,
en donde se imponen determinadas políticas económicas, en todo el mundo se empieza a ampliar el mercado, y un músico ocupaba el 30 o 40% de su tiempo en la cuestión artística particularmente. Hoy eso está entre el 5 y el 10, porque todo lo demás es promoción, redes sociales, la venta de shows, el armado de esos shows, las giras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que también pensar que hoy la música, por una enorme cantidad de gente, no digo toda, pero sí una enorme cantidad de gente, está siendo utilizada como medio para llamar la atención. Es decir, yo no me dedico a la música particularmente, sino que utilizo la música para entrar en una red social, llamar la atención y que después venga una marca y me ponga plata. Hay muchos casos de esos, incluso acá en Argentina lo podemos ver. Entonces, bueno, el libro ¿de qué habla? De todo esto y de cómo la música empieza, no tan lentamente, a perder cada vez más protagonismo, para empezar a ser ocupado por negocios, por consumos, por cuestiones que tienen que ver hasta con lo emocional, como por ejemplo la pertenencia, que es lo que hablábamos, sacarte la foto, que es lo que venden las redes sociales. Sí, yo estuve ahí, vender la experiencia de haber estado. Exactamente. De hecho, Juanpi, No, una cosita chiquita. De hecho, las plataformas te recomiendan, use tal tema, así su contenido se ve más. Lo usan así, como un complemento de la red. Sí, no, y después hay un montón de chantas que te venden el curso de cómo hacer para que a vos te den bola y ganar guita desde la plataforma, subiendo tu propio tema. Nadie tiene la varita mágica y mucho menos si trabajas de forma independiente y no dependes, valga la redundancia, de los grandes presupuestos de las compañías discográficas. Claro. La plataformización de los consumos, digo, es un fenómeno que vuela dentro de ese universo los culturales, que ya son un bien más de consumo. Sí. Un fenómeno que luce indetenible, pero más allá de esa pregunta de cuánto ese fenómeno se puede detener, vos acá usás dos palabras, una es business y business are business, o sea que uno podría entender que es todo lo que deja fuera la cultura o la producción cultural. Me gustaría eso. Business are business, y usás rock. Y rock no es trap, no es rap, no es bachata. Digo, ¿no se te enojaron un poco con el rock? No. Está muy bien. Mainstream. Yo soy la que la picantea de la mesa. Señor Martín Cohen, me lo encuentro por la calle, le doy mi libro y ahora nos venimos cruzando seguido. Mirá, el rock en particular es un género de música, nada más. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en la cuestión cotidiana, en la cuestión lingüística, a utilizar rock como un englobador de la música en general, de la música joven, sobre todo en particular. Que por ahí ya no son tan jóvenes, porque si vos ves que Paul McCartney tiene 87 años y que Mick Jagger tiene también más o menos la misma edad, ya no es tan joven. Incluso el público que escucha particularmente ese género tampoco es tan joven. Tiene que ver también, bueno, con las cuestiones generacionales, no solo eso, sino también con los consumos y con la publicidad. Es decir, hoy un músico de rock puede hacer un show en donde van el abuelo, el padre, el hijo y el nieto, y todos comparten esa experiencia, entre comillas. Antes, esto no quiere decir que todo el tiempo pasado haya sido mejor, ni que una cosa sea buena, ni que otra cosa sea mala. Simplemente es ampliar el mercado, llegar a la mayor cantidad de gente posible y vender esa cuestión, vuelvo a insistir con las comillas, de la experiencia emocional o la experiencia familiar de poder compartir, qué sé yo, que está buenísimo. Está buenísimo. Yo he ido con mi hijo a un montón de shows, he ido hasta con mi mamá a un montón de shows también. Está bueno eso. Pero me parece que, yendo puntualmente a tu pregunta o a tu muy buen razonamiento, esto excede el rock, es simplemente un título para un libro, pero me parece que habla particularmente de la música, ¿no? El rock y los excesos. Excede. Sí, excede. Lo que pasa es que el rock de los excesos, como nosotros nos conocemos, hoy es imposible. Hoy eso es imposible. Vos pensá,
Mick Jagger o no sé, el cantante de Aerosmith. No se hubieran mantenido así como están. No solo eso, sino que además un paso en falso les cuesta cientos de millones de dólares. Sí, como Piti, que no pueden hacer el recital que dicen. En Vélez. En Vélez porque no está confirmado si puede ese día. Bueno, pero vos pensás que si Piti hace o no hace ese recital, hay un montón de gente que trabaja o deja de trabajar. Hay un montón de gente que cobra o que deja de cobrar. Sí, y ya hay ha pasado además. Marcas, publicidades, la gente del mismo estadio. Tiene que estar reservado, no se puede quedar tan a la Bartola a ver Lo si cobra, ese día además. está bien, Claro. por supuesto. Entonces, lo que se conocía antes como no, el rock and roll y Pomelo, el personaje de Capusotto, hoy eso prácticamente no existe. Juanpi, muchísimas gracias. Acá tenemos Rock and Business, ideal para regalar en el arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad, las fiestas, la playa. Si usted quiere tener una lectura... ¿Para qué otra persona más se lee? Es para leer en la playa, no se molesta con el agua, la arena. No, y además... Es resistente a la arena. Sí, es resistente Sun resistant. Beach resistant. Resistente a todo tipo de ignorancia, además. Claro. Pero si me permite, quiero hacer un comentario que, bueno, los estaba escuchando, los escucho habitualmente, y sí me parece importante, según mi posición, decir esto. Quiero expresar mi solidaridad con un montón de gente de los medios de comunicación. Camilo y yo nos conocimos trabajando en un canal de televisión hace muchos años. Los dos tenemos muchos años de medios de comunicación. Juventud acumulada. Juventud acumulada, ya experiencia valiosa además. Pero me parece importante decir que hay cientos, por no decir miles, de excelentes profesionales de los medios de comunicación que no tienen trabajo y que son, en la gran mayoría de los casos, discriminados por trabajos precarizados, por su edad, incluso hasta por su experiencia, con esa cuestión de no, la televisión o tal medio de comunicación ya no funciona más. Hay un montón de gente que está siendo despedida de sus trabajos con el tema de el retiro voluntario, bueno, todas las falacias. o la venta de determinada señal a tal empresa y qué sé yo, y nosotros vamos a enfrentar ahora una importantísima discusión que tiene que ver con nuestro trabajo. Me parece que no podemos dejar pasar semejante oportunidad y defender al enorme talento que hay en la cultura, porque también hay actores, también hay actrices, hay directores, hay iluminadores, sonidistas, un montón de gente que está sin laburo y que me parece importante que eso se revierta y se pueda rescatar de cierta forma, porque es no solo un capital humano, sino un capital económico propio de una industria muy grande y hay gente que no quiere verlo. El capital humano, como dicen ahora. Sí, el capital humano. Es realmente preocupante. Pero bueno, nada, para ayudar a todo eso, compren el libro. Gracias, Juanpi. Gracias a ustedes. Bueno, ya está Martín Coban aquí con nosotros. Va al tramo final, desenlace, el descenso culo patín hasta la 1 con la visita de Martín Coban. Vamos a una pequeña tanda y enseguida regresamos, no se vayan, ya viene Martín Coban. Sábados de 11 a 13, Camilo García conduce Minutos Contados por Somos Radio AM 530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica y volá alto. Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros, despachante de aeronaves, tecnicatura aerocomercial, tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica o seguridad operacional. Contamos con sedes en Zona Norte, Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 44, Microcentro, Avenida Belgrano 1975 y en Zona Sur, Portela 615, Lomas de Zamora. Informes e inscripciones, administración, carreras cortas, @frbelargaa.utn.edu.ar. Medrano 951, segundo piso, oficina 201, teléfono 48 67 76 06. Sigamos construyendo Moreno. Sigamos proyectando, haciendo. Sigamos realizando obras.
asfaltos, luminarias, escuelas. Sigamos mejorando cada día la seguridad. Sigamos haciendo de Moreno el lugar que siempre quisimos. Sigamos con Mariel, que vamos bien. May Center Odontología. Imperdible promoción para sonreír. Implantes dentales 3x2. Consultanos al 011 50 31 39 59. Consultas sin cargo. May Center Odontología. SUTEBA piensa en vos y en cada docente de la provincia de Buenos Aires. Capacitación, participación, movilización, salud y tiempo libre. Seguimos creciendo con más y mejores beneficios en defensa de nuestros derechos y por la escuela pública. Estamos en toda la provincia. Solo faltás vos. Afiliate. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Minutos contados, el repaso veloz de una semana feroz. Para aclarar, que estamos acá con Marité, que es amiga y que estamos todas las marchas juntos. Así que por todo lo que se generó de que yo la censuré, en realidad me censuran a mí porque no puedo censurar a Marité. No, bueno, invitemos. Está bien, Poné el micrófono, Propusiste que no hable así en los medios en contra de Máximo. La crítica pública. Exacto. Pero vamos a aprovechar, ya que se movió el chat y se prendió fuego, para invitarlos a todos los que critican, periodistas ilustrados que no se mueven de sus micrófonos, que están criticando y no van nunca a la marcha. Vayan a las marchas, no critiquen desde el sofá de sus casas. Exacto. Dame un beso, Marité. Chao. Gracias, Marité. Ahí está, el aplauso. Bueno, un aplauso enorme para el señor Martín Coan, gran pensador, escritor, divulgador, Muchas gracias. Entrenador de pensamientos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Martín, por todo el trabajo, la labor que haces. Primero, diste la mejor explicación que existe de los 30.000, algo que no olvidaré nunca. Ya se agradece, ya está bien. Y bueno, y otras cosas. Y también sos hincha de Boca, que es una forma de hablar de Boca. Estas cosas que decías que cuando te invitan a una conferencia o algo, por ahí no te das cuenta, te quedás dentro de 3 meses, sí, tal día, no sé qué, y justo ese día te cae un partido de Boca, te querés matar, ¿no? Siempre digo, mi vida está en manos del Chiquitapia. Porque estoy viendo cuándo puedo ir, cuándo no puedo ir, si tengo que cambiar el horario, si... O sea, el sol de tu universo es Boca.
Bueno, es uno de los. Tengo un universo como aquel disco de Marilyn Ross. Tengo más de un sol, hay que decirlo. Claro. Pero este es fuerte, tiene una fuerza gravitatoria grande. Boca y además. Mi relación con Boca, con Defensores de Belgrano, yo también soy hincha de F. Con el fútbol, la realidad, tiene una función significativa en mi vida en particular por lo siguiente, porque tengo mis circunstancias en mi práctica laboral, mi trabajo, mi relación con el trabajo tiene algo fuertemente privilegiado, realmente un don, que es que me gusta muchísimo mi trabajo. Disfruto muchísimo de la literatura. Sentí la pasión. Absoluta pasión por leer, por escribir, por hablar de literatura, por dar clase, lo disfruto muchísimo. El riesgo que tiene eso, que es verdaderamente un don, una enorme fortuna en la vida, que es poder trabajar de lo que a uno le gusta, el riesgo que eso tiene es no parar de trabajar nunca. Lo cual me parece que tampoco es del todo bueno, no es nada bueno, ni siquiera cuando uno disfruta de su trabajo. En un momento hay que no estar trabajando. Y lo que uno hace, si yo trabajara de otra cosa, ¿qué haría en las vacaciones? Leer. Si yo trabajara de otra cosa, ¿qué haría en los fines de semana? Escribir. Y leer y escribir es buena parte de mi trabajo, y dar clases es buena parte de mi trabajo. Entonces, en base a esa condición, que sin dudas, casi diría, no diré privilegiada, porque privilegiada es más que un derecho, esto es un derecho ganado. Pero me planteé ese dilema. ¿Cómo hacer para no estar todo el tiempo trabajando? Aún disfrutando del trabajo. Y que la cabeza trabaja además. 24/7. Y la cabeza trabaja, claro, porque también que la cabeza pare un poco de la literatura. Hay que desconectar la cabeza. ¿Dónde y cuándo? Sí o sí. Con el fútbol. Con el fútbol. Porque al mismo tiempo ahí no hay negociación. No puedo decir, no, mirá, tengo que entregar un artículo, lo pasamos para el jueves. Juega mañana. Y lo voy a ver, y entonces voy a parar, va a parar todo, porque no se trata solo de interrumpir, lo que vos decías, Camilo, que es que la cabeza se pone en otra cosa. O sea, bueno, en un momento que hay un partido de Boca, no podés estar en otro lado haciendo otra cosa. Si en alguna circunstancia me ha ocurrido, pasajes de avión ya sacados, me encuentro tironeado de una manera, yo no estoy, pero mi cabeza sí. Mi cabeza está ahí donde está jugando, y en realidad hago unas maniobras para llegar. Bueno, todo ahora ya lo puedo decir porque ya se resolvió favorablemente. Viajo la semana que viene a participar de la Feria del Libro de San Francisco en Córdoba. Muy entusiasmado con eso, muy feliz, con mucha expectativa. Antes voy a estar en Santo Tomé, en Santa Fe, pero el otro fin de semana a San Francisco. Las ferias del libro también son trabajo, lo disfruto muchísimo, el encuentro, el cara a cara con los lectores, el intercambio que se genera una y otra vez, me encanta. Pero si el Chiqui Tapia llega a poner Boca River el sábado... Zafaste, es el domingo 4:30. Porque ya lo sé, no ves que estoy relajado. Te volvió a dar cuerpo. En un momento dije, lo llamamos al Chiqui por eso. Lo llega a hacer, porque ya lo hizo con Boca Belgrano. Sí. Que le cuadró un sábado, no se sabe por qué. Y te mató, te cortó las piernas. Sí, estoy siempre tironeado, pero tironeado en el buen sentido, porque al mismo tiempo, cuando algo digamos, para parar la cabeza del trabajo que disfruto, funciona el fútbol. Y cuando el fútbol supone alguna desdicha, que cada tanto eso ocurre, ¿dónde me refugio? Y bueno, me voy a la literatura. La literatura. Esta semana todos buscamos algún refugio, tal vez los que transitamos el pensamiento nacional y popular y deseamos un mundo distinto al que se está precipitando sobre nosotros a diario como un azote impiadoso. Tuvimos dos circunstancias por ahí. Por un lado, los resultados del domingo. Se está cumpliendo una semana de este Vía Crucis, pero creo que apareció casi mágicamente esta semana nuevamente la figura de Diego Maradona, del Diego, por la ocasión de su cumpleaños, que creo que Diego de alguna forma genera esa chispa de nostalgia, de recuerdo, de amor, de resistencia, de rebeldía. No sé si se pueden hilvanar estas dos circunstancias, si se tocan estas dos paralelas, pero bueno, no sé, te lo ofrezco como materia prima para enarbolar un pensamiento para estos tiempos.
Mira, en cuanto a Maradona y a estos tiempos, pero empiezo por Maradona. Maradona fue eso, fue muchas cosas Maradona, fue casi todas en realidad. Fue también, y fue muchas cosas, fue casi todas, y fue cosas contradictorias. Ocupó lugares contradictorios, asumió un tenor contrario a otro, y él mismo lo dijo, quedaba expuesto. Pero todo le daba una intensidad muy particular y un carisma muy particular, era básicamente carismático, es básicamente carismático. Y me parece que logró, no digo logró él, porque tampoco es algo del orden de la intención o de la premeditación. Está claro que en la figura de Maradona se alojaron una cantidad de cosas impresionantes, con un grado de intensidad impresionante y un modo del afecto y hasta, para no sonar moderado, del amor, que tiene que ver con una modulación muy específica del amor, que es poder querer a alguien a pesar de y no solo por. Porque como Maradona fue muchísimas cosas, uno lo quiere, yo lo quiero, lo quise, lo quiero, por muchísimas cosas y a pesar de muchas otras. Y me parece que es una prueba de amor muy cabal, que es... porque el amor merecido, el amor ganado es lineal, es transparente. ¿Cómo no vas a querer a alguien que hizo eso? ¿Cómo no vas a querer a alguien que te dio eso? Cuando hace o hizo algo que no te parece encomiable, esa es la verdadera prueba de amor, que es te quiero igual. Te quiero igual, porque si no solamente podríamos querer desde la idealización, o solamente podríamos querer desde la plenitud. Y en realidad me parece a mí que la prueba de amor es las veces que, insisto, podemos verificar, mirá lo que hizo, o mirá lo que dijo, igual lo quiero. Nos regaló un milagro, ¿no?, que vive en nosotros. Lo que nos dio es muchísimo, pero eso efectivamente va en la dirección que va. ¿Cómo no lo vas a querer? O yo diría, ¿cómo no lo voy a querer si le hizo ese gol a Filiol la noche de 3-0 y la lluvia? Pero ahí uno dice, bueno, lógico, claro que lo quiero. Y a los ingleses, ¿no? Sí, yo elijo el de Filiol. Para vos es mejor ese que el gol de la corrida memorable. Sí, todos los que le hizo a River en ese año 81. Pues o sea, está por encima la camiseta de Boca que la de la selección. Sí. En mí sí. Bueno, te banco 100%. Cada uno es hincha del que es hincha, pero no es nada excepcional lo que estoy diciendo, es bastante frecuente, ¿eh? En Boca, y no solamente en Boca, es bastante frecuente los hinchas de fútbol, la preferencia. Me acuerdo una vez saliendo de la cancha, micrófono, pregunta, me dicen ¿la Libertadores o el Mundial? ¿La Libertadores para Boca o el Mundial para la selección? Yo la verdad que contesté con ¿cuál sinceridad. de las Libertadores? No, pero además no, entre una las más. 6 Libertadores que tiene Boca, ¿cuál es la mejor para vos? Lo que me decían era una más, que ganara una más. Si ganaba la séptima. Y la séptima, y me escuché respondiendo no solo la Libertadores. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana
Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. AM530 tiene memoria. Pero acertó inicialmente y todavía le funciona el lugar que le asigna al sacrificio y la manera que subraya la idea de sacrificio. Porque ya que estamos con metafórica de religión, está el Vía Crucis, ¿entre qué? Hacia la crucifixión y después la redención. Y la idea de que no hay redención sin sacrificio, o sea, el componente mesiánico, que Milei además encarna acabadamente. Se autopercibe un redentor. Lo cree en serio, o sea, entre las voces que probablemente oye la de Dios. Y el paraíso, la gente estará esperando llegar al paraíso después. Pero la idea de que no va a haber paraíso sin sacrificio caló mucho porque estuvo bien formulada. Es tramposa, a mi entender. Es gebeliana. Es tramposa. Es gebeliana. Es que a mí me parece que tiene una base, y creo que se va notando que la ecuación no hay redención sin sacrificio, dispongámonos al sacrificio para alcanzar la redención, empieza a encontrar con tropiezos por un lado. Hay sectores que no están haciendo ningún sacrificio, están ganando fortunas y le están pasando tremendamente bien. Y por otro lado, los plazos de esta ecuación sacrificio-redención, ¿cuáles son? Porque el presidente de la Nación, en el momento de asumir, dijo los primeros 3 o 4 meses van a ser duros. Ya pasaron esos 3 o 4 meses y los meses siguen siendo duros. Y después dijo 1 año. Y después dijo lo peor ya pasó. Y ahora dijo estamos en el medio, con lo cual lo peor no pasó, vamos por la mitad de lo peor. Entonces va acomodando y reacomodando la formulación, la tiene que acomodar y reacomodar porque es falsa, porque está planteado un tipo de sacrificio que no va a traer redención y salvación. Pero hoy por hoy ese discurso funciona y no ha dejado de funcionar en la disposición de amplios sectores que ya advierten que la están pasando muy mal, la disposición a seguir soportando ese sufrimiento, porque la esperanza de que ese sufrimiento va a traer redención todavía se sostiene. Pero el receptor, el sujeto objeto de ese discurso, es un ingenuo político, lo que no era Maradona. Porque Maradona no estaba formado, pero no era un ingenuo político. Y muchos de los formados e informados, supuestamente, sí lo son. Y la mayoría de los votantes o de las personas que eligen ese verso del sacrificio son unos ignorantes políticos. Mira, eventualmente puede que lo sean, pero yo preferiría no ubicarme en ese lugar. No digo que lo sea, no estoy desmintiendo, estoy eligiendo desde qué lugar. No juzgado. No en una radio. Si ahora nos sentamos a tomar un café, charlamos. Ahora estoy hablando por radio. Y eso supone una responsabilidad modesta, claro, porque yo soy una persona de... Pero tenés tenés un filtro ahí, tenés como un... Elegir desde qué lugar uno enuncia públicamente. Sería esto, elegir desde qué lugar uno enuncia públicamente. Y en una enunciación pública, que es la que estamos haciendo ahora, porque estamos hablando por radio,
ubicar, distribuir de esta manera las posiciones. Yo sé y ustedes no, yo entiendo y ustedes no. El paso siguiente a eso es, yo te explico porque vos no entendés, elijo evitar esa posición. O sea, seguir siendo también un alumno, un aprendiz. Es que mira, yo trabajo de profesor y sé. Sí. De lo que enseño, sé. Sé porque estudié. Pero cuando uno enseña, dos aprenden, dicen también, ¿no? Es que eso es ¿Coincidís así. con eso? Sí, y eso en la práctica concreta funciona efectivamente de ese modo. ¿Por qué? Claro que yo sé si soy el que armó el programa de la materia que esté dando. Claro que yo sé si preparé la clase. Claro que yo sé si nací 25, 30 años antes que los estudiantes, que la mayoría de los estudiantes que están ahí. Le llevo 30 años de lectura. Claro que sé. Y aún en esa escena, no me ubico en el lugar del que sabe respecto de los que no saben. Sí. Saben otras cosas. Saben otras cosas. Y para enseñar lo que uno quiere que aprendan o se propone que aprendan, hay que manejarse con lo que saben. Ni siquiera la escena del aula, que conozco porque trabajo ahí hace más de 30 O años. con lo que no sabe. Pero con lo que sí. Claro. Necesitas traer a escena lo que sí, que en realidad no lo traes vos. Tenés que hacer espacio para que lo traigan los propios estudiantes. Por eso uno también aprende dando clase. Por eso uno también aprende dando clase. Porque uno aprende lo que no sabe con lo que ya sabe. Entonces la distribución no es el saber, y acá estoy yo, y el no saber, ahí están ustedes. Hay espacios de saber, obviamente no son simétricos, no tienen por qué serlo, no están equilibrados, no tienen por qué estarlo, pero no, el lugar de enunciación no es yo sé y ustedes no, es yo sé estas cosas, las voy a enseñar para que ustedes aprendan, y ustedes van a poner en juego desde lo que no saben, lo que sí saben, porque con eso van a poder aprender lo que yo vengo a enseñar. Entonces, volvamos a la escena de la discusión política. Yo creo que los votantes de Milei están equivocados. Y creo, mi percepción es, porque también hubo elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires y ahí apareció otra cosa, es que van advirtiendo que están equivocados, lo cual es muy doloroso porque lo advierten sobre la base de que sus expectativas no se cumplen y de que sus condiciones sociales y económicas son cada vez peores. Aún así, no lo expresaría más que como mi parecer de que están equivocados. No diría, yo sé, ustedes son ignorantes. Igual recién lo dijiste, están equivocados. Recién lo dijiste. Para mí, para mí están equivocados en el sentido de discernir, otra vez, la eficacia del dispositivo sacrificio-redención funciona. ¿Por qué no va a haber redención con este sacrificio? Es algo que uno puede plantear, pero vuelvo a lo que dije al principio. Mi expectativa es conversar y ver qué dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué esperan? ¿Qué esperaban? Pasaron 2 años. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperan todavía? ¿Por qué esperan todavía? Esa esperanza, es difícil indagar una esperanza. Si uno piensa en las esperanzas propias, ¿en qué se sostienen? ¿Por qué duran? ¿Por qué perduran? ¿Cuándo declinan? ¿Cuándo uno dice, no, ya esto no lo puedo esperar? Cuando ya sabe que esto por ahí ya pasó y el resultado no fue bueno. Bueno, ahí hay un elemento de mi antigüedad. Mi postura y por qué mi opinión. La experiencia. Esas expectativas están destinadas a ser defraudadas. Es que lo que se presenta como nuevo y lo que se presenta como cambio no es un cambio y no es nuevo. Y como no es nuevo, ya tenemos antecedentes de cómo termina o a dónde lleva. Pero yo no diría que en base a esto, claro que yo creo que esta es la perspectiva, cada uno asume la perspectiva que es correcta. Si no, no la asumiría. Raro que alguien diga, esta postura me parece errónea y es la mía. Bueno, no, si es la mía, me parece que es la atinada. Y obviamente cada vez que uno toma una posición, la toma porque cree que es la posición adecuada, atinada o correcta, que no es lo mismo que distribuir estas posturas. Yo sé, vos no, yo soy el que sabe, vos sos el que ignora. Soberbia sería eso. Es un riesgo, yo trato de evitarlo porque tengo un toquecito que tiende a eso. Entonces me doy vacunas contra eso porque necesito anticuerpos. Ahora, es uno de los factores, me parece, es uno. La eficacia de ese discurso. Mantengamos que no, en vez de decir, estuvieron haciendo un esfuerzo durante 2 años y no hicieron más que empeorar,
No abandonen el esfuerzo ahora para que no se pierdan los 2 años de qué, de esfuerzo. De lo que ya la pasaron mal, que no haya sido en vano tanto pasarla mal. Esa formulación funcionó. Es engañosa, pero para mí sí, es engañosa, sí. yo creo que es engañosa, pero funcionó. Y yo creo que me parece que hay que agregar 2 factores más, por lo menos 2, que yo veo, me parece a mí. Veo o me hicieron ver los analistas. Una amenaza extorsiva de Trump. Sí. Cuando uno abraza, como yo abrazo, no las ideas de la libertad, sino la libertad real. Porque tiendo a pensar más de una vez, ¿por qué dicen siempre las ideas? Siempre las ideas. ¿Qué problema tienen con la realidad concreta de la libertad? Que solamente la pueden abrazar en idea. La libertad, por supuesto que siempre hay condicionamientos y toda elección libre es libre respecto de algunos condicionamientos, pero que te amenace el presidente de los Estados Unidos de lo que te va a hacer si no votas lo que él dijo que hay que votar, ya no es el margen de condicionamiento para cualquier decisión libre, ya es una interferencia que limita fuertemente la libertad del voto, que es... Tengo miedo de lo que dijo este hombre, tengo miedo de lo que va a pasar. Ha sido dicho en realidad, ¿eh? Otra vez, escuchando lo que se dice, una de las cosas que apareció diciendo por qué voté a los que votaron, los candidatos del gobierno, del partido de gobierno actual, era miedo a lo que pudiese pasar el lunes. Entonces, por un lado tenemos los tiempos largos de la redención mesiánica y de los 2 años. Sí, 45 años vamos a hacer en Suecia, pero ¿qué hacemos acá? 45 años, ¿quién lo va a vivir? Que es un país que apreciamos ante todo por los colores de su bandera. Sí. Pero de pronto estamos en la escala de los 45 años y de pronto se vota el domingo para resolver el lunes. El lunes. Y el martes ya estamos otra vez en problemas. El lunes. Porque es el presidente de los Estados Unidos el que amenazó. Agregaría un tercer factor que uno alcanza a detectar ahí con un componente aflictivo subrayado, diría yo, que es que las alternativas de oposición no lucen atractivas. Yo creo que el declive que ya se va viendo en la gestión del gobierno y que se va notando, no los que somos opositores, los que, al revés, los que confiaron y ven tambalear esa confianza porque no ocurre lo que se les prometió, porque se les prometió 3 meses o 4 de sacrificio, van 2 años, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta que estamos apenas a la mitad. No está lejos de los brotes verdes en su momento, no está lejos del segundo semestre, del túnel en su momento, la luz al final del túnel, y bueno, se ve que es un túnel que atraviesa. Pasa el invierno, dijo. El invierno, sí. Exacto. En realidad se puede hacer. La paleontología de ese tipo de promesas. Se puede hacer. Debe estar hecho, los analistas del discurso político deben haber ya sistematizado las escalas y los tiempos de las promesas, que de pronto ya no es, el invierno dura 3 meses. Sí. 45 años, 3 meses. Un día, votemos así el domingo para que no se cague todo el lunes. ¿Y por qué se caga todo el lunes? Porque esto está agarrado con alfileres, porque si no, ¿por qué vendría un rescate y un socorro del Tesoro de los Estados Unidos si las cosas estuvieran funcionando bien? Lo dijo el propio Trump. En un momento dijo, luchan por su vida, están muertos, no tienen un peso. Y además no olviden que Trump... Estamos con el respirador artificial de Estados Unidos. Trump, y además Trump lo dijo sobre la base de que Milei, porque vieron que él se equivocó, no sabe bien, y obviamente. Él cree que Milei lleva 4 años. Sí, que era la reelección, pensó que era la reelección. Con lo cual, fue su diagnóstico del estado de cosas en la Argentina, que fue un diagnóstico tremendo, al cabo de lo que él creyó que eran 4 años de gestión de Milei. Y es, yo te voy a sacar de esto, o te voy a tirar una soga. Pero si votás lo que digo yo, si no, no te tiro la soga, te la saco. Y eso también tiene que haber pesado, todo indica que ha pesado. Pero voy a insistir con cuáles fueron las propuestas alternativas. Quiero una pregunta de Luciana antes de que termine el programa. Martín, agradeciéndote. La próxima vez te invitamos a las 11:45, porque es muy corto, 30 minutos con Martín Coan. No, a ver, a Coan me interesa mucho más escucharlo, me resulta mucho más cómodo escucharlo que formularle una pregunta. Tengo pregunta y tengo solicitud, casi súplica,
porque viste que ya hablamos de la Navidad, empiezan los adornos, venden bolitas. Ya se acerca, no podés abrir bueno. el taller el 24 de diciembre de 21 hasta el fin, 24 y 31 de diciembre, para festejar la Navidad metidos en algún tipo de literatura. ¿Te acordás de esos talleres que abriste? Dio unos talleres 24 de diciembre y 31 de diciembre. Te prometo que no va a jugar Boca al 24. Te prometo que no va a jugar Boca al 24. Sí, sobre todo el 24 es el que más me interesa. Y quizás eso me lleve a la pregunta, porque para quienes también, tenemos una suerte de trabajo, pasión, y no lo podemos cortar, y no tenemos el fútbol, bueno, caemos en la ficción o la literatura. No caes, subís. Bueno, sí, o también hay algo pública, caes en la sí, o de angustia frente al ocio también, ¿no? Una sensación de que el ocio angustia, algo de eso también, o en la carga de... Se ve también en el adorno navideño, ¿no? En la resistencia en el adorno navideño de eso. Pero también, tener un personaje de las características de Javier Milei, que muchas veces, para quienes trabajamos en el hiperrealismo, es literario. ¿Cómo se reconstruye esa relación con la literatura? Porque vas a leer y todo te queda chico, Cobar. Todo queda chico frente a lo que sucede en los diarios. Lo del 24 podríamos, lo hicimos una vez. Surgió una especie de apuesta en realidad. Lo que voy a decir, claro, que no tiene que ver con las personas que tienen creencias religiosas, y para quienes el 24 de diciembre supone una escena cargada de una significación muy importante vinculada a la importancia religiosa que eso tiene. Para muchos es una reunión familiar de la que si pudiesen zafarían. Sí. Tengo un taller con Cobán, no puedo ir. Hablando un poco de eso, mucha gente, si pudiese zafaría. Charlando con alguien, no importa quién, le dije, si diéramos un curso el 24 de la noche, se llenaría. Dice, no, el 24 de diciembre de la noche no viene nadie, se llenaría. Porque vos, si no tenés nada, no podés decir, no voy a la cena familiar. Claro, pero si tenés algo, sí. Antes que escuchar a familiares diciendo tobillera. Se armó una lista de espera en se armó una lista de espera, y estuvimos de 10 de la noche a 2 de la mañana dando adorno, hablando de adorno de Navidad. Lo de en relación a la literatura, sí. Con la literatura, por un lado, a veces conviene, para no ser simplemente testimonio, reproducción realista, a veces la literatura conviene que se tome un tiempo para medir y dar cuenta de una época determinada, y al mismo tiempo la literatura tiene esa dimensión utópica, profética en algún punto, y que si uno vuelve a los 7 locos de Arlt, eran 7, acá hay aparentemente solo uno, pero hay algo en las 2 o 3 cosas, uno podría decir, desde la literatura. Uno, que la combinación de locura y poder es terrible, porque los 7 locos de Arlt, la conspiración fracasa. Hay una combinación ahí de marginalidad, locura, marginalidad, prostitución. El proyecto de los 7 locos de Arlt se financia con redes de prostitución, y hay algo, me parece, ahí para indagar Arlt por lo pronto, y no solo los 7 locos, que es qué pasa con algo muy en la línea de Dostoyevsky también, Qué grande Dostoyevsky. Sí, claro. ¿Qué pasa con los desesperados? Qué actual. ¿Qué pasa cuando ya lo amplificás? Los desesperados son los que después terminan haciendo la revolución rusa, porque... Bueno, si van para ese lado, sí. O sea, Memoria del subsuelo, Noches Blancas, todo eso. Si van el 24, los taller con sí. Bueno, si mirá, no claro. van, no. En el propio... O sea, hoy no hay un 17 de octubre porque hay una buena serie en Netflix, ¿no? Y porque está el celular que nos esclaviza, ¿no? Si no hubiera celular, no hubiera Netflix, como dice Mac de Lupi, quizás se hubiera montado un 17 Mirá. o un 2001, ¿no? Ojalá. Es difícil que se dé un 2001 con la serie buenísima que hay hoy en día. Al mismo tiempo, en una nota al pie de la propia novela de Arlt, Los 7 locos, que es del 1929, el propio Arlt se embarulla un poco, para mi gusto, y hace una ensaladita entre Lenin y Mussolini, que uno dice, espera, Lenin es una cosa, Mussolini es otra. Es decir, ¿para dónde disparan los desesperados cuando disparan? Porque lo que sí parece haberse activado hoy es que vastos sectores de la población, no ese 56%, ese 56% de la elección original, sabemos que se nutrió fuertemente de la gran pasión de odio que existe en la cultura argentina, que es el odio al peronismo. Pero hay un sector no minoritario que acumuló largamente padecimientos, no sé si le llamaré desesperación,
pero acumuló largamente padecimientos reales, los acumuló durante mucho tiempo, fueron largamente desatendidos, eventualmente por sectores políticos que se supone que no desatienden los padecimientos sociales y sí los desatendieron, incluyendo los de la pandemia. Y de pronto hubo un debate donde alguien a quien yo no apoyo ni acuerdo ni nada, que es Massa, pero se mostró sólido, desenvuelto, firme, claro, frente a alguien que se mostró errático, vacilante, débil, y lo que surgió es una identificación con el débil. Terrible. De una sociedad lastimada en muchos sectores, de una sociedad que había sufrido mucho y que no había obtenido, insisto y subrayo, de sectores supuestamente sensibilizados para detectar y responder a ese padecimiento. Eso fue largamente desatendido. ¿A dónde va? Escribí hace poco sobre eso, que es, por eso me sonó Dostoyevsky o Art. ¿Qué forma cobra la esperanza de los que están desesperanzados? Y esa esperanza a veces va a parar a lugares que uno dice, ¿cómo va a ir a parar ahí? ¿Cómo va a ir a parar ahí? Pero cuando uno mide qué pasa con los desesperanzados, largamente desesperanzados, largamente desatendidos, y bueno, fue a parar ahí. Yo creo que vamos a sufrir, estamos sufriendo, pero fue a parar a donde fue a parar. Tenemos unos puntos suspensivos, tenemos que darte un aplauso, estamos ya pasados de tiempo. Gracias, Martín, hasta la próxima. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Buena semana. Adelante, Estudios Centrales. Sí, ya estamos. Gracias, Martín. Me quedó... Sábados de 11 a 13. Camilo García conduce Minutos Contados por Somos Radio AM 530.